Características del terreno, una puede ser esa, las características del terreno que nos obligan a disponer varias columnas en una sola fundación. Carga versus tensión admisible del suelo es otra situación en la que nuestras cargas son tales que hacen que el área de cada zapata se sobreponga entre ellas. Es decir, si tengo dos columnas, calculo por separado el área de cada zapata y cuando dibujo la escala, la una zapata queda encima de la otra. Entonces, en ese caso, hay que unirlas y diseñarlas como zapatas combinadas. Para resolver el problema de las cargas excéntricas en una columna sobre medianera, también se utilizan zapatas combinadas en columnas de medianería. Es decir, para resolver el problema de la columna de medianería, cuando la columna está en la orilla, digamos, ¿no?, del terreno. Y esto es importante. Es aconsejable diseñar las zapatas combinadas de modo que el centro de gravedad del área de la zapata coincida con el punto de acción de la resultante de la carga en la columna. Es decir, nosotros tenemos una carga de la columna. Estas cargas tienen una resultante. Ustedes han hecho polígono molecular, ¿no? Cálculo de la resultante de un sistema de carga paralela y han hecho el polígono molecular para encontrar la ubicación de la resultante de la carga. También se lo puede hacer con una sumatoria de momentos. Entonces, la ubicación de la resultante de estas dos cargas es importante que sea en el mismo punto del centro de gravedad de la zapata. Es decir, yo puedo jugar con el tamaño de la zapata siempre que en el terreno tenga el espacio suficiente. Puedo hacerla más larga a ambos lados o a un solo lado. Yo puedo hacerla más larga a este lado, por ejemplo, si no tengo restricciones en el terreno. ¿Para qué lo hago más larga? Si yo lo hago más larga a este lado, el centro de gravedad de esa zapata se va a desplazar. Ahorita, como está en el dibujo, su centro de gravedad tendría que estar básicamente en la mitad, ahí, ¿no? Ahí tendría que estar, sin aumentar eso. Si resulta de que la resultante de estas cargas me da un poquito más acá, la reacción resultante de esas cargas me da un poco más a la izquierda, entonces yo hago crecer la zapata hacia este lado para que su centro de gravedad de la zapata se desplace hasta que coincida con esta carga. Entonces ya el centro de gravedad con un desplazamiento, aumentando el tamaño de la zapata a este lado, puede ser que se desplace y haga coincidir. Entonces es importante lograr eso. Ese paso es importante. Lograr de que el centro de gravedad de la zapata coincida con el punto de aplicación de las cargas, de la resultante de las cargas. El punto de aplicación de la resultante de las cargas. Así sean 2, 3, 4, 5 columnas, no importa. Cuantas columnas sean, igual yo puedo encontrar el punto de aplicación de la resultante de todas esas cargas verticales. ¿Se entiende? El suelo reacciona sobre la zapata
con este tipo de tensiones hacia arriba. Esas tensiones hacia arriba, distribuidas uniformemente en toda la superficie de la zapata. Entonces esto es un prisma de presiones verticales hacia arriba que ejerce el suelo sobre la zapata, producto de la acción de las cargas de las columnas hacia el suelo a través de la zapata. ¿Ya? Entonces, si yo hago coincidir el centro de gravedad de la zapata con el punto de aplicación de la resultante del sistema, mi diagrama de tensiones va a ser uniforme. Si no logro hacer coincidir eso, porque resulta de que acá tengo un vecino acá y no puedo crecer más con la zapata, me limita a crecer con la zapata al lote del vecino, entonces no va a coincidir el centro de gravedad de la zapata, que seguramente va a estar por acá, respecto a la resultante de las cargas que no se ha movido de ella. No va a coincidir. Y en ese caso vamos a tener un diagrama de tensiones que ya no va a ser uniforme. Seguramente el diagrama de tensiones ya va a tener una forma trapezoidal. Puede ser que me dé trapezoidal o puede ser que me dé triangular. Entonces, cuando yo tengo esta situación, se me complica un poco, se puede resolver, pero no es lo ideal. Lo ideal siempre va a ser de que hagamos coincidir el centro de gravedad de la zapata con el punto de aplicación de la resultante del sistema de carga que tiene ese problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Cuando siempre las zapatas están alineadas. ¿Perdón? Eso es cuando siempre las zapatas están alineadas. Las columnas están alineadas. Claro. Siempre este tipo de solución es para columnas que están alineadas. Están en una sola línea. No que estén, digamos, tres columnas así, no podemos unirlas. Eso se llama platea. Sería otra solución. Esta solución es para columnas que están en filita. 3, 4, 5, 6 columnas en fila, todas se las agarra en una sola zapata. ¿Ok? Esto produce una presión de contacto uniforme sobre la totalidad del área de la zapata, sobre todo si es rígida, con lo cual se aprovecha al máximo la resistencia del suelo y se puede evitar la posible tendencia a la inclinación de la zapata, o sea, los asientos diferenciales. En planta, estas zapatas son normalmente rectangulares y muy raras veces pueden ser trapezoidales o en forma de T. Las dimensiones y los detalles de su forma se acomodan para hacer coincidir el centro de gravedad con el punto de acción de la resultante. Si vemos nosotros en planta una normal de una columna, 2 columnas, 3 columnas, eso es en planta. Ahí planteamos diferentes tipos de opciones de solución dependiendo de las cargas y la ubicación de la resultante de ese sistema. Una podría ser una zapata combinada así, rectangular. Entonces, de un rectángulo, su centro de gravedad del rectángulo siempre va a ser donde se intersectan las diagonales, digamos que por aquí, centro de gravedad. Entonces, si yo tengo las cargas, supongamos que esta sea, no sé, 70 toneladas, que esta sea 80 toneladas y que
que esta sea 100 toneladas. Entonces, si tenemos ese tipo de carga con esa distribución, es lógico pensar de que la resultante de esas cargas va a estar a la derecha, ¿no? Porque a la derecha tenemos mayor valor de la carga, ¿no? Acá tenemos 100 toneladas y acá tenemos 70. Entonces la reacción en el suelo, la resultante de estas tres cargas, va a estar ligeramente a la derecha, no va a estar en la mitad de la distancia entre esta y esta, va a estar a la derecha. ¿Se entiende eso, no? Es lógico, ¿verdad? ¿O no se entiende eso? Estas tres cargas de 70, 80 y 100, digamos que estén espaciadas no sé, a 8 metros, a 8 y 8, 16 metros. Entre el eje delta y el eje delta hay 16 metros. Entonces la resultante no va a estar en la mitad, va a estar un poco a la derecha. De pronto coincidiendo con el centro de gravedad. De la zapata. Ahora fíjense acá. Supongamos de que nuestra resultante de esas tres cargas nos da aquí. Ahí nos da nuestra resultante, que va a ser igual a 7 y 8, 150 más 100, 250. 250 toneladas, ¿no? ¿Estoy bien? Es decir, esta fuerza resultante es la resultante del prisma de presiones bajo el área de la zapata, ¿ya? Pero mostrándolo como vector resultante, 250 toneladas. Y se encuentra a una distancia determinada que se desfasa con el centro de gravedad de esa zapata en rojo. De la zapata en rojo se desfasa. No coincide. Entonces el desafío aquí es hacerlo coincidir el centro de gravedad de la zapata con la ubicación de esta resultante. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, ¿cómo encuentro la ubicación de esa resultante? Démosle valores, lo veo medio asustado. ¿No han hecho esto con velocidad todavía? No. Fíjense, tengo 8 metros y tengo 8 metros. Entonces, el dato que voy a tener son estos valores, 70, 80 y 100. Eso es dato. ¿De dónde sale? De la carga viva por metro cuadrado, de la carga muerta por metro cuadrado y de llevar todas esas cargas a la columna. A la una columna, a la otra columna y a la otra columna. Hemos llevado todas esas cargas a las columnas. ¿Se entiende eso? Ya lo han hecho eso en la primera parte, ¿verdad? Han cargado y han llegado con una normal en la columna. Entonces, ya llegamos aquí ya, 70, 80, 100. Es dato hasta este momento. Para diseñar la zapata, ese es dato. Las distancias, obviamente, que son datos. Porque esa distancia, usted como ingeniero tiene que definirla. El arquitecto le va a entregar el plano arquitectónico y usted va a decidir dónde le va a poner las columnas. Ahí le voy a poner una columna, acá le pondré otra, allá en la esquina le pondré otra. Usted decide como ingeniero esas columnas, dónde la va a colocar. Y lo negocia o lo charla con el arquitecto, porque de pronto el arquitecto le va a decir no queremos ver esa, y el dueño obviamente, de repente el dueño le va a decir no quiero ver esa columna ahí, desaparecerá. Ya usted tiene que ver otra configuración. Entonces ya está todo eso, por lo tanto las distancias son datos, los valores son datos. Si estos valores de 70, 80 y 100 son datos, entonces también es dato para usted la reacción, porque la reacción tiene que ser exactamente igual a la acción. Estamos en un sistema estático, en un sistema en equilibrio, no puede ser diferente. La reacción tiene que ser igual a la acción. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tengo esto que es dato. Lo que no tengo de dato es la ubicación de esto respecto a cualquier punto. Es decir, no sé a qué distancia va a estar. Para saber eso, usted tiene que hacer su material de momento. Si este es el punto A, este es el punto B,
y este es el punto C. Entonces usted hace sumatoria de momento en el punto C igual a 0. Decide la dirección del momento como positivo, a donde va a querer usted que sean positivos, y hace la sumatoria de momento. Se para en el punto C y empieza a hacer la fuerza por la distancia. Puede hacer en cualquier punto la sumatoria de momento. Lo puedo hacer justamente en el apoyo C, en la columna C, o también lo podría hacer en el extremo, digamos. Lo podría hacer en el extremo, pero ya tendría la referencia al extremo, al punto donde esté aplicando el momento. Entonces, si yo tomo un momento en el apoyo C, voy a tener fuerza de 70 toneladas por una distancia de 16 metros. Positiva porque en esa dirección estoy asumiendo los momentos positivos, el giro positivo antihorario. La otra sería el punto B, es decir, 80 toneladas, también positiva porque me está haciendo girar hacia abajo. 80 toneladas por la distancia 8 metros. La otra fuerza es hacia arriba, negativa porque va en sentido contrario, y esa es 250 toneladas por una distancia X que no conozco. Y no hay más fuerzas hasta el final, hasta donde yo tomé el momento. Bueno, está la carga de 100, pero estamos en el punto y por lo tanto es 0, porque la distancia es 0, ¿no? Es decir, el momento ahí va a ser 0, no lo anotamos, lo dejamos así. Y eso me tiene que dar 0. De ahí es que encontramos el valor de X. ¿Cuánto da? 70 por 16 más 80 por 8 dividido entre 270. ¿Cuánto? 70 por 16 más 80 por 8 dividido entre 270. Perdón, 250. Sí. 250. ¿Cuánto? 7,04 metros. Entonces quiere decir que desde la columna, desde el eje de esta columna, a 7,04 metros está la ubicación de esa resultante para que el sistema esté en equilibrio. Fíjense ustedes. Esa ubicación de la resultante de ese sistema de carga verticales, esa ubicación, no depende del área de la zapata. Vean ustedes de nuevo, todavía visto el área de la zapata, ¿verdad? Solamente hemos tratado de ubicar dónde está la resultante de ese sistema de carga verticales. ¿Se entiende eso? El área de la zapata no lo hemos tocado, solamente lo borré, no tengo valores, cuánto es de largo, de ancho, nada, absolutamente nada, ahorita no tengo. Solamente hemos encontrado la ubicación de esa resultante. Y esa ubicación de esa resultante nos puede permitir encontrar no el área, sino el tamaño de la zapata, es decir, el largo y el ancho. El largo y el ancho, no el área. ¿Qué nos va a ayudar a encontrar el área de la zapata? ¿Cómo encontramos el área de la zapata? ¿Cómo hacemos para hallar el área de la zapata? La tensión así la La fórmula de la tensión nos va a ayudar a encontrar el área. ¿Qué dice la fórmula de la tensión? Dice la presión es igual a fuerza sobre área. Esa es la fórmula. La presión es igual a fuerza sobre área de física 2. Pero aquí nosotros la adaptamos y decimos la tensión, que es lo mismo, fuerza sobre área, la tensión
tensión del suelo, la resistencia del suelo, es igual a la normal dividido entre el área. Pero esta normal, entre comillas, porque finalmente va a ser 1.08 de la normal, ¿no es cierto? Porque la vamos a mayorar por la diferencia de los pesos específicos entre el hormigón y el suelo que sacamos de ese hueco. Esta es la que nos va a permitir encontrar el área de la zapata, pero no la forma de la zapata, solo el área, porque con esa misma área podemos tener varias formas, ¿no es cierto? Podemos tener un ancho bastante delgado, si se puede decir, ya que me dé el largo que me vaya a dar, o puedo ponerle como dato el largo límite y que me calcule el ancho con esta fórmula, ¿no? Finalmente, lo que voy a tener es despejar el área y me va a quedar igual aquí a la normal o 1.08 de la normal dividido entre la tensión admisible. El área va a estar definida por un valor A por B. A por B. Ese es el valor del área, A por B. Entonces, una forma de poder encontrar el área es darle uno de los dos valores. Si yo no tengo restricciones en el lote en esta dirección, es decir, tengo el lote para hacerlo lo más largo que pueda, ni tampoco en esta otra, ahí estoy libre de decidir. Pero sí o sí, el valor de A tiene que ser mayor a 16, ¿no? Porque no me puede salir mi área 14, digamos. Se aplazan, ¿no? ¿O no? No miro más nada. Llego a ver eso y ya está, chao. Nos vemos 3 semestres más. No puede salirte 14, porque tu columna puede estar a 16, digamos. Entonces tu zapata tiene que estar cubriendo las dos columnas. Y este 16 es de eje a eje. Si tu columna cae de 40 por 40 todita, entonces tiene que ser 20 y 20. Mínimo tu zapata tendría que salirte 16, 40. Extremadamente mínimo al ras de las columnas. ¿Se entiende o no? 16, 40. 20 al un lado y 20 al otro lado, porque estamos estas medidas al eje de la columna. Pero si la columna mide 40 por 40, entonces la del extremo tenés que jalar 20 más tu zapata y la del otro extremo 20 para el otro lado. 16, 40 sería lo mínimo. Entonces ahí usted adopta un valor. Dice, adopto el valor de A igual a, ¿cuánto le ponemos? 14, 16, puede ser 17, 17, 18, le dan un valor. ¿Ya? Pongámosle 18 metros. A igual a 18 metros. Entonces B va a ser, y acá colocamos 1.08 de la normal. Vamos a suponer que estas de acá ya están mayoradas, sería 250 dividido entre 18 metros, porque el valor de A va a pasar a dividir el A. Este valor de A en A por B, así, y va a pasar a dividir el valor de A, me queda el valor de B, y la tensión. La tensión, podemos suponer que va a ser 10, puede ser 10 toneladas por metro cuadrado. Ese es un valor más o menos grande, regular, digamos, para nuestra zona. Normalmente está en 8. 10 toneladas metro cuadrado. Y ahí, ¿cuánto me da mi valor de B? 250 por 1.08 dividido entre 18 o entre 180. 1.5. Entonces ahí me da un valor de B de 1.5 metros. Me
me da 1.5 metros. Finalmente digo un valor de A de 18 metros y un valor de B de 1.5 metros. Esos dos valores satisfacen el área mínima necesaria para que se aguante la tensión del suelo, para que no se hunda el edificio en ese suelo. Ese es el valor. Ahora, usted sabe que su centro de gravedad aquí tiene que estar de este eje a una distancia de 7.04. Entonces tiene que agarrar este A por B, el rectángulo A por B, y lo tiene que hacer coincidir en el centro de gravedad que ya usted sabe dónde está. ¿Me dejo entender? Lo agarramos el rectángulo en rojo y lo movemos hasta que su centro de gravedad coincida con este valor de 7.04. A ver, hagamos eso. 18 metros. ¿Dónde está la mitad? 9. En 9 metros. Entonces, desde aquí hasta aquí tengo 704. ¿Cuánto me tiene que quedar para acá para que quede 9? 1,96. Entonces, de aquí hasta aquí tiene que ser 1,96. ¿Se dan cuenta? Y ahora yo tengo ubicado el centro de gravedad de la zapata con el centro, con el punto de aplicación de la resultante. 1,96 más 7.04, ahí están los 9, y de aquí hasta el final tiene que haber 9 metros. Hasta el borde, hasta aquí, 9 metros. En la otra mitad de la zapata. Yo sé que de aquí hasta aquí hay 8, por lo tanto aquí voy a tener un voladizo, un alero, un volado de 1 metro. A este lado vuela 1 metro y a este lado vuela 1,96. ¿Es lógico? Casi poco. Es lógico, ¿por qué? Porque mi centro, mi resultante está, fíjense, hacia la derecha. Por lo tanto, toda la zapata tiene que desplazarse hacia la derecha para que su centro de gravedad coincida con el punto de aplicación de la resultante de las cargas. Por eso es que el alero de este lado es más grande. 1,96, así está, así va a quedar mi zapato. 1,96. $1.96 metros allá, y aquí me queda, si lo trazo hasta aquí y le pongo 8, aquí le pongo 1 metro. Del eso. ¿Estamos bien? Tenemos 1 metro más 8 metros, son 9 metros. 704 más 1,96 son 9. 9 más 9, 18. El valor de A es 18. Y el valor de B, 1.5, centrado en la línea del alineamiento de columna. No puede estar ni más arribita ni más abajito, porque si lo desplazamos, ya no nos olvidemos que el centro de gravedad de la zapata tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, una coordenada en Y y una coordenada en X. Tiene que estar en el centro de gravedad. Si nosotros nos desfasamos con la línea de las 3 columnas, nos desfasamos, ya va a haber una excentricidad en el ancho. Y ya no va a ser un prisma rectangular, ya va a ser trapezoidal en el ancho. ¿Se entiende? Tiene que estar en el eje. ¿Alguna pregunta ahí? Para mayor seguridad podríamos adoptar un ancho, digo, un largo más variable. En este caso ocupamos simplemente 8 metros, perdón, 18 metros. Y como nos damos cuenta que de los 8 metros se desplaza 1 metro más, prácticamente que la columna A está al borde. Ahorita no tenemos ninguna columna al borde, ¿no? Sí, sería porque 8 metros se está desplazando 1 metro más el centro de la resultante. Ah, aquí, ¿no? Ajá. Sí. Y como Este de acá, ¿cuánto está? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 1 metro. Sí, casi 1 metro prácticamente. Ah, no, estamos mal entonces aquí. Sí, Aquí hay que corregir eso, no lo podemos dejar así. exacto. Entonces tenemos que tirarle un poco más allá.
este metro de acá no lo estaba visualizando. Entonces le podemos dar aquí un poco más, 19, digamos, 18 y medio, 19 podríamos darle. Entonces yo puedo acá darle 19, hacemos esta corrección en el examen cuando se den cuenta de eso, porque literalmente desde aquí los 9 metros me quedan justo al eje de la columna. La mitad de mi columna está quedando al aire. Sí. Y eso no puede ser. Entonces mínimamente 20 centímetros más debería darle, mínimamente. Pero para mayor seguridad, si tengo la libertad, entonces le pongo acá 19. Y con ese 19 vuelvo a calcular y me va a salir otro ancho. ¿Perdón? Es decir, podemos calcular con 19, esto va a cambiar, o de lo contrario aumentarle 50 y 50 a ambos lados. 1.42 con 19. Igual 19. 1.42 metros. Ese va a ser nuestro ancho. Ese ancho lo podemos redondear a 1.45. Digamos ahí, puedo adoptar un ancho B de 1.45. Eso no nos va a afectar siempre y cuando lo pongamos al eje. ¿Ya? Y ahora, si yo tengo 19 largo total, ahora el centro de gravedad lo tengo que hacer encajar aquí. La mitad de 19, 9.5. Entonces desde aquí hasta aquí hay 9 y este me va a quedar en 0.5. Y este otro de acá va a ser, si esto es 7.4, ¿esto cuánto va a quedar siendo? 2.0. Tengo que terminar en 9.50. 2.46. 2.46. Eso es. Ahí ya estamos. Porque aquí la columna tiene 20 y 20. Entonces me quedan 30 centímetros volando todavía. ¿Se entendió? Sí. Bien la observación esa. Eso tiene que hacer en el examen. No puede quedar su columna volando en el aire. ¿Ok? Ahora, el mismo ejercicio. ¿Tienen preguntas? Pregunten. En caso de que ya no se pueda ampliar. Exacto, ahorita vamos ahí. El mismo ejercicio. Fíjense el mismo ejercicio. Si yo tuviera ese problema con esto, no hay problema si yo lo dejo en 1.5. No hay problema. Acá hay una situación. Su compañero dice, ¿qué problema puede tener si yo quiero redondear el ancho B a 1.5? Por facilidad constructiva, porque el albañil es un soquete y se va a equivocar. Con 1.45 no le va a pillar, quiero dejarlo en 1.5. Ningún problema. Está dentro de la seguridad. ¿Cuál va a ser la diferencia? El valor de la tensión. Es decir, esta es la tensión admisible del suelo. Pero la tensión que ahora va a soportar su suelo realmente ya no va a ser ya no va a ser 10. Aquí dijimos 10. Hemos asumido de que sigma es 10. Ahora usted tiene que calcular la nueva tensión. Su nueva tensión real de cálculo, va a ser igual a este valor de la normal que usted tiene acá, 1.08 por 250, dividido entre el área, que ahora es 1.5 por 19. Calculen ahí. 9,47. Entonces su tensión real es 9.47 toneladas metro cuadrado. Esa va a ser su variación. ¿Qué quiere decir? Que su edificio, con esa condición de zapata, está generando un esfuerzo al suelo de 9.47 toneladas por cada metro cuadrado. Y su suelo le resiste 10. ¿Mejor o peor? Mejor. Pero ya en su diseño que usted va a agarrar cuando diseñe la cantidad de fierro que va a ocupar para la zapata,
ya no va a trabajar con 10, va a trabajar con 9.47, que es lo real. Le va a salir menos fierro, sustancialmente menos fierro. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? No hay duda. ¿Qué pasa si en esta misma situación resulta de que yo tengo una línea de medianería justamente ahí donde la distancia al eje es precisamente 20 centímetros, 0,20 metros? ¿Qué pasa cuando tengo esa situación? O sea, no puedo crecer 50, no puedo crecer para allá. Tengo que limitarme ahí. Ahora, si yo agarro la misma zapata, y tengo esta limitación, quiere decir que mi centro de gravedad se va a desplazar hacia este lado respecto a la resultante. No va a coincidir. Se va a desplazar 30 centímetros. Porque acá no puedo llegar hasta acá, tengo que retroceder 30. Y esos mismos 30 se va a desfasar. ¿Se entiende? El centro de gravedad de la zapata se desfasaría a los 30. ¿Qué hago para que esos 30 vuelvan acá? Le cambio la forma a la zapata. Reducir una opción. Reducir esto. Porque puedo reducir. Acá tengo harto espacio. 2,46 más 30 que se me ha venido para acá. Puedo reducirlo y por ende aumentar este ancho. Es decir, ¿qué hago? Mido la distancia disponible que tengo desde la resultante hasta donde puedo crecer con mi zapato. Hasta ahí. ¿Cuánto es lo que tengo de aquí hasta aquí? Siendo que esto es 20. 8 más 1 metro, 9 más 20. 9,20, ¿no? 9,24, ¿no? Porque este X era, no, este es 7.04. Si es menos de 1 metro, es 0,96, ¿no? 0,96 sería esto, más 8, 8,96, 9,16 más 20, 9.16 metros. Ese es el valor que tengo disponible para mi zapata. Lo multiplico por 2 y me va a dar 18.32. Entonces ya voy a tener ese valor como fijo. Mi valor de A es fijo, es 18.32 metros. Ahora calculo el valor de B. No puede ser 19, tiene que ser 18.32 para que me dé justamente ahí. Y ahí calculo el valor de B. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es una opción. ¿Cuánto me da el valor de B? Con esto de acá. ¿Con el 10? Claro, con el 10 también. Solamente que aquí van a poner 18.32. 1,47. El valor de B me da 47. 1.47 metros. Entonces ahí igual usted puede agarrar y decir, ¿sabe qué? En lugar de 1.47 voy a agarrar 2 metros. O perdón, 1.50. También no va a pasar nada. Y verificamos. Ese valor de 18.32, me está cubriendo a todas las columnas. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y sí está cubriendo, porque de aquí hasta aquí son 9.16 y de aquí son otros 9.16, es decir, tengo todavía un alero acá, considerable. No hay ni una columna que esté quedando en el aire con esas dimensiones. Otro desafío. ¿Qué pasa si tengo dos líneas de medianería? Resulta de que el lote está hasta aquí. Esto es 20. Y esto es 20. Ahí.
Ahí me da el lote, no puedo pasarme de eso. Entonces son 2 por 8, 16,40. Mi lote tiene un ancho de 16 metros con 40 centímetros. Y yo he planteado 3 columnas en todo ese ancho y he decidido hacer una zapata combinada con las 3 ahí. Y las cargas son así, por lo tanto el centro de gravedad está desplazado, está en el mismo lugar. No hemos tocado nada que intervenga con la ubicación de la resultante. Esa sigue estando a una distancia de 7,04 respecto del eje de esta columna. No se ha movido. Lo que he hecho es restringir el tamaño que puedo crecer con mi zapata. Eso he hecho. Entonces, y yo necesito que la zapata tenga su centro de gravedad a una distancia de 7,04 de esta columna. Ahí. Necesito que su centro de gravedad sea ahí. ¿Qué hacemos? Cambiar la forma del área, un polígono, por ejemplo. No un polígono, pero sí un trapecio. Entonces, fíjense, si yo coloco un área rectangular, el centro de gravedad va a estar en la mitad, que va a estar justo donde está el punto B. Porque tengo aquí 20 y aquí tengo 20, entonces la mitad de esta distancia es justamente aquí. ¿Se dan cuenta? El centro de gravedad estaría ahí y mi carga está a este lado. Necesito que el centro de gravedad de mi zapata se desplace casi 1 metro para este lado. 96 centímetros necesito desplazar el centro de gravedad para este lado. ¿Cómo hago para desplazar el centro de gravedad de la zapata para este lado? Ampliar el lado B de la columna C. Ampliar esto, es decir, lo que voy a hacer es una zapata así, cosa de que fíjense que si tengo mayor masa concentrada a este lado, el centro de gravedad de esta masa de hormigón se va a venir para este lado. Sí o sí se va a venir para este lado, porque hay más masa aquí. Y el centro de gravedad se trata de ubicar el punto en el cual a la izquierda y a la derecha tengo la misma masa. Y eso va a hacer de que este centro de gravedad se empiece a recorrer acá, empiece a moverse, hasta que lleguen a ese punto como centro de gravedad. ¿Se entendió? Eso hay que hacer en el diseño de una fundación. Por eso en la teoría decía, en alguna parte decía, la zapata podrá ser rectangular, podrá ser trapezoidal, podrá tener alguna forma que usted vea conveniente para que su centro de gravedad coincida con la resultante del sistema de fuerzas que tenemos ahí. ¿Se entiende? ¿Ok? Eso es. Una vez que logramos hacer eso, ya estamos seguros de que nuestro diagrama de tensiones va a ser uniformemente distribuido, rectangular. Va a ser uniforme y rectangular. No va a tener un diagrama trapezoidal ni triangular, va a ser rectangular. Eso es lo ideal, pero en algunas situaciones es humanamente imposible lograr eso. Entonces, cuando no logramos hacer eso, tenemos que lidiar y hacerlo nomás con un diagrama de tensiones trapezoidal. En base a estas dimensiones iniciales, se las analiza considerando varios aspectos, entre los que podemos indicar el emplazamiento de la zapata con respecto a otras zapatas adyacentes, dimensiones que logren obtener zapatas económicas por su funcionamiento eficiente. Por ello, en ocasiones es necesario retocarlas hasta obtener las dimensiones en planta, las dimensiones ideales en planta. ¿No? Cualquiera que sea la sección transversal de la zapata combinada, puede ser rectangular,
con viga T invertida o sección de tipo trapezoidal. El esquema longitudinal se calcula como una viga cargada con una carga Q uniforme, tal como mostramos en la siguiente figura, en la cual se consideró una sección transversal tipo T invertida. Entonces, longitudinalmente se la calcula como si fuera una viga, así, como si fuera una viga T invertida. Así. Y entonces se halla el diagrama de momento, que sería este, y con ese diagrama de momento, con esos valores extremos, valores de momento, se calculan las armaduras para esta sección transversal de viga T invertida. O sea que se diseña una viga T invertida. Como que la agarramos la viga, si quieren le damos la vuelta, se le da la vuelta. Es como que ustedes tienen una viga con dos apoyos, pero está patas para arriba. Si la agarran y la dan la vuelta, tienen una viga con dos apoyos, simplemente apoyada, con una carga distribuida rectangular. Changa, digamos, ¿no ves? Para calcular esa viga. Y el cálculo se lo hace tal cual, como una viga con carga distribuida rectangular uniformemente. Ya todo es dato, esta distancia es dato, esta distancia es dato, esta otra es dato. Esto es dato, las reacciones en su viga son datos y la acción en su viga también es dato. Porque esta es la tensión del suelo, ¿no? La tensión del suelo, esta su carga de usted va a ser la tensión del suelo por el ancho B para que se distribuya en la longitud. Esta de acá, esta tensión de acá. Esta tensión que usted va a tener en el caso de la primera que hicimos de 9.47, y a eso lo multiplica usted por el ancho B, y si mi ancho B era 1.5, lo multiplico por 1.5 y ese valor que me dé va a ser la distribuida longitudinalmente en la viga, y esa es mi carga, como que la carga de acción para diseñar esa viga. ¿Se entiende eso? ¿O tienen alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, básicamente lo que tenemos es una viga simplemente apoyada con una carga distribuida uniforme, y esta carga distribuida uniforme no es más que la tensión por el ancho que definí yo en la zapata, por el ancho definido. Eso es. ¿Y cuál es esa tensión? Esta de acá, la real, no la de laboratorio. Esto es otra cosa, porque ya mi fundación, con las dimensiones que he adoptado, ya no está trabajando a este valor, sino que está trabajando a este valor. Y puede ser aún menos, ¿no? Dependiendo de la dimensión que adopte. Y eso va a ser mi carga, mi viga y el diseño. Calculo el diagrama de momento, el diagrama de cortante, calculo los fierros longitudinales y también calculo los estribos, los fierros transversales también. Hay que verificar al corte si el hormigón solo lo aguanta, y si no lo aguanta hay que reforzar con estribo. Lo mismo que han hecho en hormigón 1, diseñar viga. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos ese diseño, ya procedemos al cálculo de la armadura transversal, digamos, respecto a la fundación. Con esos diagramas
la armadura longitudinal, como se ve ahí, ¿no es cierto? El diagrama de corte, el cortante de cálculo, que va a ser este, no este. El cortante de cálculo es ese que está a una distancia D de la columna, igual que al otro lado, a una distancia D de la columna. Ahí está el cortante de cálculo, y con ese cortante hallo el tema de los vertigos. Verificamos si va a llevar armadura de piel o no. Si la altura de la viga es 60 centímetros, va a llevar una armadura de piel. Y de ahí procedemos a calcular en la otra dirección. Y asumimos una faja de un ancho unitario. Asumimos una faja de un ancho unitario de 1 metro de losa de fundación y lo analizamos ese metro. Hacemos el corte y este sería el corte de la fundación. Y en ese corte nosotros idealizamos una viga empotrada a 0,15 del borde de la columna hacia adentro. Ahí hacemos un corte. Y esa es nuestra longitud de cálculo. Con esa longitud de cálculo y con esta carga, porque esto es carga, ya no va a ser la tensión por B, ahora va a ser por un metro, ¿no es cierto? Entonces con eso nosotros calculamos el diagrama de corte y el diagrama de momento, con esa carga. Aquí está, la tensión por 1 metro. Este es el coeficiente de mayoración, nada más. La tensión por 1 metro. Esa es la carga que vamos a usar para calcular el cortante y para calcular el momento. Y con esos dos valores calculamos la armadura para esa viga empotrada. Es como hemos hecho el cálculo para las zapatas aisladas, centradas, así. Esa es la viga que vamos a calcular con esta carga. Y este es su diagrama de corte y este es su diagrama de momento. Con esos dos diagramas calculamos los fierros que va a necesitar esta viga. Y esos fierros son estos de acá, que vienen a ser los principales de todo este esquema de armadura. ¿Okay? La losa está compuesta por los vuelos de la zapata que se apoyan en la viga. Tienen la misión de concentrar las cargas superficiales sobre el eje de la viga para el efecto. Se ha analizado una faja de ancho unitario, tal como se mostraba en la figura. Con el momento máximo factorizando, calculamos a flexión simple la armadura principal, que se dispone perpendicularmente a la viga y cuya sección rectangular tiene como altura total H sub L. Esa es la altura con la que se debe diseñar esas armaduras. Y como base, 1 metro. Esta armadura deberá ser mayor que las armaduras mínimas por flexión y por retracción y temperatura. Perpendicularmente a la armadura principal se coloca una armadura de repartición cuyo valor mínimo deberá ser mayor al 20% de la armadura principal y nunca debe ser inferior a la armadura mínima de retracción y temperatura. Esta es la fórmula para la armadura mínima. Son los mismos criterios que ya se habían estado manejando. Estas son zapatas que se llaman continuas. Continuas es cuando ya tienen 3 columnas o más.
Cuando tiene solo dos columnas se llaman zapatas combinadas. Esa es solamente la diferencia. El método de análisis, que el centro de gravedad, que todo eso es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, entre las combinadas y las continuas, el análisis es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que las continuas llevan más de dos columnas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. También hay zapatas continuas bajo muro de contención. O sea, un muro de hormigón armado que necesita una zapata para su fundación. Eso es una zapata también continua. En las barras perimetrales, o a veces hay muros atrás del vecino, ¿no? Entonces se hace eso. Entonces, aquí está hablando de zapatas combinadas, solo que en este caso se presentan varios tramos. Lo importante es reconocer que se trata de un sistema de fuerzas paralelas completamente determinado. No es hiperestático. Esto significa que para diagramar los esfuerzos tanto de flexión como de cortante se puede aplicar el método de la sección. A ver, dice no es hiperestático, dice. Y alguien dice, pero si siempre apoyo, ¿cómo no va a ser hiperestático? Cuando te dice que no es hiperestático es porque ya tenés resuelto el sistema. Ya tenés el valor de esta reacción, tenés el valor de esta reacción, tenés el valor de todas las reacciones porque son el peso de las columnas, lo tenés de dato. Y también tenés de dato la tensión del suelo. O sea, es un sistema resuelto. Alguien puede decir, pero es hiperestático. Era hiperestático antes de haberlo resuelto. Ahora ya no, ya es un sistema resuelto. Todo está. Esa es la gran ventaja aquí. Diseñamos una viga que ya está con todos sus esfuerzos resueltos, ya solo necesitas calcular el diagrama de momento importante y diseñarla. A diferencia de una viga donde tenés que calcular las reacciones, ahí hay un trabajo largo por hacer. Aquí ya no, aquí ya está todo resuelto. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? La otra situación es cuando definitivamente es humanamente imposible hacer coincidir el centro de gravedad de la fundación que está aquí con el punto de aplicación de la resultante del sistema de carga. Va a haber algún momento en el que no lo vamos a poder hacer coincidir, porque tenemos restricciones de repente acá, acá y de repente a uno de los lados más. Si tenemos esa medianía, restricción de poder crecer, vamos a tener que trabajar con un sistema de tensiones que ya no es uniforme, ya no es rectangular, ahora es trapezoidal, donde las tensiones al un lado de la zapata son más grandes que las tensiones al otro lado de la zapata. Esto se produce porque no hemos logrado hacer coincidir el centro de gravedad de la fundación con el punto de aplicación de la resultante del sistema de carga. Entonces, nuestro diagrama de tensiones en el suelo no va a ser rectangular, va a ser trapezoidal. Y ahí se utilizan estas ecuaciones. Ahí nosotros decimos, la tensión 1 siempre va a ser la más grande y va con signo más, y la tensión 2 es la más pequeña y va con signo menos. Y reemplazamos los valores que tenemos acá. Y obtenemos las dos tensiones, y con esas dos tensiones diseñamos la viga. Calculamos el diagrama de momento. Es decir que ya no vamos a tener este sistema. Vamos a tener otro sistema. Vamos a tener un sistema ya volcándolo, ¿no? Yo lo estoy volcando acá para hacerlo más fácil. No importa si tengo 3 o 4 apoyos porque el sistema está resuelto. Pero sin embargo, acá vamos a tener una carga así. Ya no va a ser nuestra carga rectangular. Esa es la diferencia. Pero este valor es el sigma 2 y este valor es el sigma 1. Sigma T sub 1 y sigma T sub 2. Entonces,
ustedes han resuelto sistemas de este tipo, con cargas distribuidas, no solamente rectangulares, trapezoidales, puntuales, incluso han resuelto cargas polinómicas, un polinomio, ¿no es cierto?, una función de x. Y entonces esto no va a ser problema para hallar el diagrama de momento, el diagrama de corte debido a esta carga, y con esos diagramas calcular la armadura para esos momentos, para esos portantes. ¿Se entiende? No hay otro problema ahí. Lo único que no es lo ideal, lo ideal siempre es que nos generemos nosotros esta situación, la más bonita, la más facilita, la más uniforme para el mismo suelo. Con esta otra situación, a este lado hay mayor carga, es decir, el suelo está sufriendo más, por lo tanto los asentamientos diferenciales, la probabilidad de existencia de asentamientos diferenciales es mayor cuando nosotros resolvemos nuestro problema así, porque todo el tiempo estamos cargando más al suelo de un lado y del otro lado menos, no está uniformemente cargado, entonces no es lo ideal. ¿Okay? En lo posible vamos a buscar siempre esta solución, vamos a hacer todo lo que esté al alcance para solucionarlo así, no así. En caso de que no se pueda, definitivamente no se pueda, recién tenemos una solución que no es la ideal. ¿Preguntas? Muchas me cansé yo. Me cansé. Y vamos a quedar ahí, vamos a ver en la siguiente clase las soluciones que hay para zapatas de medianería. La lista. Número 1, presente. El 2, el 3, 4, 5, 6,